luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, a un nuevo programa más a la luz de la verdad. Espero que esta semana haya sido grata en cada parte donde se encuentre, en la esperanza que Dios, a través de un mensaje y la palabra de Dios, pueda servir de aliento para sus propias vidas. Así también estamos este día con la esperanza de poder, cada uno de nosotros, aprender un poco más de la palabra de Dios. Y vamos a presentar en esta tarde a nuestro pastor, que está junto con nosotros, que nos trae un tema también interesante, una continuación de un tema que fue muy importante que dio hace algunos sábados atrás. Pastor, que Dios lo bendiga. Bueno, bien, estimados amigos y hermanos televidentes, para mí es un placer poder participar de este programa y tener la oportunidad de entregar un poco de los conocimientos de nuestra iglesia, que esperamos que a usted le interesen y que le puedan servir en su vida espiritual. Naturalmente, nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar todas las posiciones de nuestros hermanos, porque así también podemos crecer. Entonces, un grato placer estar aquí. El Señor les bendiga y que sea un momento importante para su vida. Amén, pastor. Bueno, recordar siempre la dirección de nuestra página web, www.idnb.cl. Sabemos que por esta fase de la pandemia no nos podemos reunir, pero tenemos también el enlace de Zoom. Nosotros nos reunimos 3 veces a la semana, más el día sábado. Si le interesa algún día participar de las reuniones, escriba a la página de la iglesia y ahí gustosamente vamos a poderle enviar el link para que usted pueda participar de una reunión desde su hogar, si así usted lo quisiera. Vamos a ir en este momento a una pausa musical y después vamos a quedar con el tema que nos trae nuestro pastor en este día en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimado amigo, en el primer programa que hablamos, tratamos de hacer un comentario respecto a esto que está siendo muy movido en este último tiempo y que tiene que ver con la idea de que los problemas que hay en el mundo se arreglen cuando el mundo tenga un solo gobierno. Eso es, y de eso es lo que tenemos que seguir hablando, porque es una situación que está escrita en la palabra de Dios y es necesario que nosotros la conozcamos y la examinemos a fondo, porque todo el mundo tiene opiniones ahora y lamentablemente no todas las opiniones concuerdan con la Sagrada Escritura y eso se convierte para los hijos de Dios un peligro del derrotero que va a tomar su propia vida, ¿no? Bueno, en la primera parte de nuestro estudio hicimos una invitación a considerar la información que cada vez y con más frecuencia aparece en distintos periódicos del mundo y en diferentes espacios de conversación en la televisión mundial. Este comentario tiene que ver con la necesidad de, como ya lo dijimos, que se establezca un nuevo orden mundial. Si nos atenemos a la información de la Sagrada Escritura, esto no es algo nuevo. Y no es otra cosa que el propósito satánico, ¿no es cierto?, de borrar de la mente de la humanidad el conocimiento y el orden de Dios, de su voluntad. La Biblia contempla que esto va a ser una realidad y describe cómo Satanás se apoderaría del dominio del mundo en la revelación que vamos a leer en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ese yo creo personalmente que debe ser la forma de estudiar el libro del Apocalipsis, luego de conocer su estructura, ¿no es cierto? Porque esto es como enseñan algunas personas. Me acuerdo que se decía, por ejemplo, que cuando usted está frente a estos juegos que hay que formar un panorama y que le entreguen a usted puras piezas chiquititas, un puzzle así, lo primero que había que organizar era la figura humana, la figura que apareciera principalmente, pero siempre cualquier cuadro tiene una figura principal y esa es la que hay que ubicar. Y en eso se puede aplicar, ¿no es cierto?, en el estudio de la Sagrada Escritura para ver definitivamente cuál es el cuerpo que tenemos que armar para poder entender lo que dice este libro, ¿no? En los escritos de Juan, estando preso en la isla de Patmos, vio surgir del mar, dice, una gran bestia poderosa y que no era otra cosa sino la revelación del establecimiento de un gobierno humano, político, multinacional, representado por una gran bestia que gobernaría el mundo cerca del tiempo del fin y que sería definitivamente erradicado al retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, el verso bíblico plantea, ¿no es cierto?, de que estaba Juan a la orilla del mar y de repente ve surgir esta gran bestia terrorífica y bueno, nosotros entendemos que al leer el libro del Apocalipsis nos encontramos nosotros con que hay figuras, por ejemplo, como una bestia, de pronto siempre va a estar representando un tipo de gobierno humano y contrario a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí dice que ve una gran bestia. Ahora, el mar en la Sagrada Escritura representa el universo humano, toda la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, de entre la humanidad va a surgir, ¿no es cierto?, una bestia, va a surgir un gobierno que la Sagrada Escritura se encarga de dar toda la información al respecto. Dice, la revelación que aparece en el capítulo mencionado, alcanzamos a ver en el estudio pasado el significado de su estructura simbólica, que la bestia tenía 7 cabezas, y entendiendo la forma que debemos interpretar esto, debemos entender que las 7 cabezas son 7 grandes y poderosas naciones apoyadas
a su vez con 10 gobiernos menores que surgirán en el tiempo. Esto ya no es nuevo para nosotros. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las grandes reuniones, tenemos G7, G10, G20, o sea, las grandes reuniones, el grupo de los 7, el grupo de los 10, el grupo de los 20, ya eso estalla, ¿no es cierto? Y aquí la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de que este es un gobierno que va a tener primero 7 principales, mayores, con mayor poder de opinar, de decidir cosas, y 7 y 10 cuernos. Los cuernos también representan poderes, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, menores en este caso, ¿no es cierto? Y que también van a apoyar lo que digan las 7 naciones superiores. Entonces, en esta ocasión continuaremos analizando otras características a destacar de las que podemos describir, a partir de la lectura de los versículos 2 y 3 del capítulo 13, ¿no es cierto? Y dice ahí: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso, dicen, y su boca era como un león, y el dragón que le dio el poder y su trono y grande potestad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y cuya llaga de muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra de la bestia. Entonces, símbolos, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos el principio de la lectura de Apocalipsis, a la gente le parece extraño, ¿no es cierto?, que estemos nosotros hablando de otra bestia, en circunstancias que la mayoría de la gente ha sido enseñada, ¿no es cierto?, que esta bestia es el Imperio Romano. Y en eso nosotros no podemos estar de acuerdo, nos podemos dar cuenta cómo se ha desarrollado esto en la historia de la humanidad. Muchos comentaristas de la Biblia dicen que esta bestia sería una restauración. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, el Imperio Romano Occidental llegó a su fin en el año 476 de nuestra era, cuando Odoacro, el caudillo bárbaro, destituyó al emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Nosotros nos ajustamos estrictamente a lo que expresa textualmente la Biblia y lo que nos muestra la realidad histórica. Entendemos que el resto del imperio, que aún perduraba en el mundo, correspondía al Imperio Romano Bizantino, una vez que el Imperio Romano Occidental fue derrotado, ¿no? Entonces, este Imperio Romano Bizantino terminó definitivamente en manos de los turcos otomanos el 29 de mayo de 1453, marcando el fin de la Edad Media en Europa y el fin del último vestigio del Imperio Romano en el mundo. Es difícil entender el libro del Apocalipsis si no tenemos en cuenta que existe una conexión innegable entre las revelaciones del Apocalipsis y las revelaciones del libro de Daniel. Pero debemos tener cuidado de no confundirnos. Veamos, por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel, que habla del sueño que perturbó a Nabucodonosor, que él veía una estatua, ¿no es cierto?, y enorme, que lo sorprendió, pero se olvidó de su sueño. Entonces dispuso que se llamaran a todos los sabios, esta es una de las historias más conocidas, me parece, y quien pudiera decirle el sueño. Muchos, como acostumbran los adivinos de hoy día, uno tiene que contarle la cosa primero y después ellos van a decir qué significa. Pero aquí estaba orando la voluntad de Dios y él dijo: no, esto no es gracia que yo les diga que soñé para que ustedes me digan qué significa. Aquí el que quiera ganar el premio, dice llanamente, tiene que decirme qué cosa soñé y qué significa. Y no hubo, como lo sabemos todos, no hubo nadie, y ya cuando estaban todos para ser sacrificados, ¿no es cierto? Alguien se acuerda de Daniel, el joven Daniel. Ya en ese tiempo ya no era tan joven, ¿no?, porque aquí estaba terminando el Imperio Babilónico.
y a causa del lanzamiento de los medos persas fue que tenía que verse este asunto. Entonces, Daniel recibe por inspiración de Dios lo que era el sueño, ¿no? Él dice, Daniel y sus 3 amigos, ¿no es cierto? Tuvieron la oportunidad de estar delante de Dios y de rogar a Dios, y Dios le dio la revelación a Daniel, y eso sirvió para que ellos fueran convertidos en personas especiales dentro del reino, y por sobre todas las cosas se destacó, ¿no es cierto?, Daniel. El sueño, como ya todos lo sabemos, no era más que lo que declaró Daniel de saber, es decir, era la predicción de la sucesión de los gobiernos impíos. O sea, después de Babilonia vendrían los persas, que estaban representados por una parte de la figura de la estatua. Después de los medos persas vendrían los griegos, y después de los griegos venía esa gran bestia que representaba el imperio romano. Y tenía que ver, ¿no es cierto?, también con la relación que esta bestia iba a tener siempre, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios. No había otra cosa más ahí en ese minuto. A Daniel le fue revelado lo que tenía que entregarle al rey, pero no le fue revelado a él profecía alguna al respecto. Finalmente, cuando nosotros leemos el capítulo 7 de Daniel, nos podemos dar cuenta que aquí está ahora lo mismo que le fue mostrado al rey Nabucodonosor, le he mostrado a Daniel, pero ya no es una estatua, sino son 4 bestias que representan lo mismo que era la estatua, por supuesto, la cabeza de oro, ¿no es cierto?, y era Babilonia, acá era un león, y así sucesivamente 4 animales con diferentes características representaban 4 momentos de la historia universal, ¿no es cierto? Eran los 4 imperios que iban a suceder al reino de Nabucodonosor hasta llegar a la cuarta bestia espantosa y terrible, que lo único que perduraría de ella hasta el fin sería él. Y esa es la posición de la iglesia. Lo único que quedó del imperio romano occidental fue el cuerno pequeño. Y eso es lo que ha perdurado hasta el fin. Pero el imperio como una estructura política, material, humana, desapareció definitivamente de su carácter de imperio romano, ¿cierto? Entonces esa es una cosa que la gente tiene que darse cuenta de eso. No va a volver a haber otro imperio romano como fue aquel, ¿no es cierto? La Sagrada Escritura nos van a ir dando a través del tiempo cómo es verdaderamente lo que se nos viene. Debemos reconocer que, como se puede leer en el capítulo 13:2 del Apocalipsis, que esta bestia es absolutamente diferente a la bestia que vio Daniel en su sueño. ¿Por qué razón? Porque solamente lo que tiene de aquella bestia es las 4 de las 4 bestias que vio Daniel, ¿no es cierto? Esta bestia nueva del Apocalipsis capítulo 13 toma alguna forma, ¿no es cierto? Toma, por ejemplo, cuando la describe el profeta Juan, en el Nuevo Testamento, habla de que los pies de la estatua eran como el oso, por ejemplo. O sea, todas las características. Era un felino, como fue el imperio griego, emulando que el gobierno mundial final será rápido, exhortar, será poderoso, exhortar, y será obedecido a toda la gente. Eso es lo importante, ¿cierto? Dice, el texto muestra que su cuerpo era como un felino, igual que el capítulo 7 de Daniel, mostrando así la velocidad de los ataques del imperio griego, que no daban lugar a defensa alguna. Sus pies como el oso que vio Daniel indicaban que esta bestia del Apocalipsis tendría una fuerza sobrenatural, puesto que será Satanás que le proporcionará la fiereza. Luego su boca como león
está haciendo un parangón del tiempo de Babilonia, cuando Nabucodonosor da una orden y toda la humanidad se sometía a ella, ¿cierto? Sigamos conociendo los detalles ahora que nos revelan los siguientes versículos, hasta llegar al versículo 10, donde termina la descripción de una parte de esta gran bestia terrible, la bestia del tiempo del fin. Dice, el versículo 3, por ejemplo, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su llaga de muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí Juan da cuenta que uno de los 7 países que era parte del núcleo central de este gobierno, que se va a montar en el tiempo del fin, había pasado de una gran crisis. La herida de la bestia representa una gran crisis en el gobierno, en esa cabeza, dice, y ahora, dice, sonó finalmente, y es una parte importante de los 7 países poderosos que bajo el dominio de Satanás dirigirán los destinos de este imperio maligno hasta el fin de los tiempos. Algunas interpretaciones explican que esta fue la caída del papado en los días de Napoleón. Y la Iglesia considera que de ninguna manera puede ser el papado, porque en ese mismo capítulo 13, a partir del verso 11, se revela cuál será la función del papado en el gobierno impío que surgirá en el tiempo del fin. Este es un punto claro, ¿no es cierto? Cuando casi todas las iglesias, la iglesia adventista y muchas iglesias protestantes, dicen que esto tiene que ver, la vida de la bestia tiene que ver cuando Napoleón, ¿no es cierto?, humilló al Papa, cuando se acabaron los estados pontificios y todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. En primer lugar, ¿no es cierto?, porque cuando leemos todo el capítulo 13, nos damos cuenta nosotros que leyendo todo el capítulo 13, el papado está ahí, ¿no es cierto? Está ahí y tiene una función importante, pero el papado no está dentro de las 7 cabezas, sino que está más abajo todavía, ¿no es cierto?, ocupándose de otro ámbito de este poderoso gobierno que va a ver al fin de los tiempos y que tiene que ver con el ámbito de la religión, ¿no es cierto? Ese es un tema aparte que lo vamos a tocar después de este capítulo, pero ahora estamos en esto nomás, ¿no? Entonces, la Iglesia considera que de ninguna manera puede ser el papado, eso ya lo dijimos. El catolicismo tampoco es, pues esta religión maligna que nació en el Imperio Romano Occidental está claramente identificada con la mujer y cabalga sobre la bestia que se describe en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Por eso yo decía que hay que tomar un centro. Cuando uno lee el Apocalipsis hay que tomar un centro. Y para mí, la parte central del Apocalipsis, para nosotros, debe ser esta, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque de aquí toca todo. Aquí en el desarrollo de esta profecía, ¿no es cierto?, se sabe cómo van apareciendo los sellos, se sabe cómo van apareciendo las copas, se va entramando toda la verdad de Dios. Cuando surge, por ejemplo, ese ejército poderoso que se levanta, es parte de la bestia, de la gran bestia. Y esas son las cosas que tenemos que tratar de entender a través de esta conversación, ¿no? Dice, entonces, debemos entender en primer lugar que esa cabeza de la bestia, o ese gobierno grande, que va a ser parte de los 7 países que van a ser la fortaleza de aquel imperio que se va a levantar, ¿no es cierto? Aquí hay 2 alternativas. La primera es lo que dice todo el mundo, que es Estados Unidos. ¿Por qué dicen que es Estados Unidos? No sé por qué dicen que Estados Unidos es la mala cosa. Pero lo que nosotros pensamos es lo siguiente. ¿Puede ser Estados Unidos? Podría ser. Pero mientras tanto no sea, no lo podemos nombrar. Porque ahora no es. Estados Unidos e Inglaterra cobijan una gran parte de las tribus de Israel que se perdieron en el tiempo, por voluntad de Dios. Entonces, mientras haya un judío en Inglaterra, o haya un judío en Estados Unidos,
están obedeciendo al mandato de Dios y no se van a levantar contra Dios. Ahora, indudablemente que lo que vimos en esta última parte del gobierno de Trump, ¿no es cierto?, mostramos que definitivamente Estados Unidos está tomando otra ruta muy diferente, muy parecida, ¿no es cierto?, a lo que era Estados Unidos cuando se levantó esa gran violencia contra los negros en el pasado, ¿no es cierto?, y estaba dividido entre el estado del norte y el estado del sur, dividido en Estados Unidos, por allá por el siglo XVIII tal vez. Entonces, en esas condiciones la podemos entender, pero para que sea Estados Unidos, que ya viene cuesta abajo, eso es indudable, pero de todas maneras, aunque viene cuesta abajo, es una potencia mundial, ¿no es cierto? Y mientras tenga cobijado a Israel y lo defienda como lo ha defendido, indudablemente que no es la. Ahora, como está dicho en la Sagrada Escritura, en varios profetas como Amós, como Joel, como Oseas, que Dios va a sacar a los israelíes de todo el mundo y los va a traer a la tierra prometida, ahí tal vez Estados Unidos pueda ocupar un lugar ahí. Y cuando pueda ocupar ese lugar, cuando el mundo está dividido entre lo que es la política de Occidente y la política de Oriente, nosotros tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos nunca se va a ir a la política de Oriente. Entonces se va a ir a la política de Occidente. Y si eso es así, tendría que entrar a tomar parte, ¿no es cierto?, de este gobierno poderoso que está representado en el capítulo 13 como la bestia. Pero como eso no ha sucedido todavía, no ha sucedido la gran caída de Estados Unidos, nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que todavía Dios nos ha declarado quién es esa cabeza de bestia que fue herida y que fue sanada y que ahora va a ocupar un lugar importante en estas 17 gobiernos, 17 países del mundo que se van a unificar para hacer el gobierno mundial que toda la humanidad está esperando, ¿no es cierto? Bien, el suceso de la bestia ya lo vimos. Veamos ahora los versículos del 4 al 7, dice, que nos revelan cómo funcionará la mayor parte de la sociedad en estos días. Y el versículo dice que la sociedad adorará al dragón que le había dado potestad a la bestia. El dragón, sabemos que es Satanás, ¿es cierto?, que le había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dado potencia de orar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y sobre toda lengua. Es importante, estimados hermanos, que cada frase que sale aquí, ¿no es cierto?, indica un hecho que va a suceder, y que por ese hecho nosotros vamos a reconocer qué tiempo estamos viviendo, ¿cierto? Satanás, por medio de este gobierno maligno, logrará subyugar al mundo impío por un periodo de 3 años y medio, que ya tenemos un punto importante para nosotros, ¿no es cierto?, de entender que la bestia va a gobernar solamente 3 años y medio. Y otra cosa que es importante entender, que esos 3 años y medio es el tiempo de la gran tribulación. Ahí ya tenía. Ahora, cuando nosotros pensamos que el tiempo de la gran tribulación, entonces tenemos que entender que estos 3 años y medio, habla 42 meses en la Biblia, que son, es eso, va a ser ya prácticamente el penúltimo paso antes de llegar al fin de todos los tiempos. Entonces, eso es algo importante para nosotros. Dice, Satanás, por medio de este gobierno maligno, logrará subyugar al mundo impío por un periodo de 3 años y medio, 42 meses. El tiempo de la gran tribulación, cuando ustedes leen la gran tribulación, ese es el tiempo que le asigna la Biblia. El mismo tiempo de los 2 testigos que se levantarán, que levantará Dios cuando la iglesia verdadera esté callada. En ese tiempo, ¿no es cierto?, van a suceder varias cosas y están escritas aquí. Va a suceder, ¿no es cierto?, en la gran tribulación, va a suceder que la iglesia ya no puede seguir predicando, tiene que suceder de que Israel sea invadido, tiene que suceder que aparezcan los 2 testigos,
¿no es cierto? Tiene que suceder que los testigos sean muertos, tiene que suceder que los testigos resuciten, y es el tiempo del fin. Entonces, ahí nosotros ya podemos ubicar, ¿no es cierto?, las cosas que van a pasar y cuándo van a pasar. El capítulo 10 del libro de Apocalipsis nos va a ayudar a aclarar este aspecto del capítulo 13. Por eso le decía yo, el capítulo 13 es un centro importante, pero para comprenderlo hay que ir leyendo inmediatamente los otros capítulos, o sea, las otras señales, recordando las otras señales. Dice, cuando nos muestra la visión de un ángel poderoso, con un libro, el capítulo 10, cuando ustedes leen el capítulo 10 de Apocalipsis, dice que aparece un ángel poderoso y pasan varias cosas ahí, se oye la voz de los 7 truenos, que están ya dispuestos para una de las últimas castigos al mundo. Entonces el ángel detiene eso, ¿cierto? Lo detiene por un tiempo, y en ese tiempo dice que él tenía un librito en la mano, dice, y el librito que tenía en la mano le fue que cuando Juan quería escribir la revelación de los 7 truenos, el ángel le dijo, no lo escriba, porque esto tiene que ser sellado para el tiempo del fin. Y le entrega el librito que quería tener Juan, dice, y le ordena que se lo coma. Y él se lo tragó y dice que cuando lo tuvo en la boca era dulce, pero cuando llegó a su vientre era amargo, como el nátrix. Entonces, eso también es una cosa simbólica que tiene que ver, que ahí, en esa parte, está escrito, ¿no es cierto? Porque en el capítulo 11 después sale la revelación. Está escrito de que Israel va a ser, el profeta de Dios le dice, el ángel le dice, que va a ser medido una parte del templo y el patio del templo, y dice que esa parte que va a ser medida, y los que están adorando en esa parte, todo eso va a ser dado en un momento a Satanás. Entonces, eso es el significado del libro. Juan creía que ya todas las penas de Israel habían pasado, pero no han pasado. Ahora le queda la última pena, el último raspaje, ¿no es cierto?, para quedar libre de todo su mal y convertirse más tarde en los hijos de Dios, ¿no? Dice, el capítulo 10 del libro de Apocalipsis nos ayudará a aclarar el aspecto de este capítulo 13, cuando nos muestra en la visión de un ángel poderoso con un libro pequeño en sus manos, que declara que el tiempo de este sistema que nos ha tocado vivir está concluyendo. Los versículos 9 al 11 señalan que Juan tomó el librito de la mano del ángel, que recibió la orden de tragarlo, y como lo hubo hecho, resultó ser dulce un poco en su boca, pero amargo en su vientre. La revelación es que Israel, su pueblo, volverá a caer en manos de los gentiles, mientras él deberá volver a profetizar a muchos pueblos, a muchas reyes y en muchos idiomas. Continuando la lectura en el capítulo 11, el siguiente capítulo, luego dice, el mismo encuentro, el ángel le ordena medir algunas partes del templo y del altar, incluyendo a quienes están presentes en ese momento, porque esta parte y la ciudad de Jerusalén será invadida por los gentiles por un periodo de 42 meses. Ahora, nuevamente estamos en la historia de los 3 años y medio, mismo tiempo que el gobierno de la bestia tendrá dominio sobre el mundo. En estos versículos podemos entender cómo será este periodo. Satanás tiene dominio absoluto de la sociedad y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Antes de seguir avanzando, debemos entender que un gobierno mundial, como es lógico, deberá tener una cabeza visible, por medio del cual operará Satanás. Sin lugar a duda, 3 citas del apóstol Juan nos ayudarán a identificar quién dirigirá a la bestia en el tiempo del fin. Y estas 3 citas las encontramos en Juan, en la primera Juan 2:18, en Juan 2:22 y primera Juan 4:3. Y dice lo siguiente, dice, hijo mío, ha llegado la última hora. Hijito mío, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron que vendría el anticristo. En realidad ya ha aparecido y muchos anticristos han aparecido en el mundo.
Pero por eso sabemos que ha llegado la última hora. O sea, lo que la Sagrada Escritura está hablando del anticristo, ¿no es cierto? Ese va a ser naturalmente, no basta que hayan, que se llevan en este minuto 17 naciones, tiene que haber una cabeza visible. Y la cabeza visible va a ser lo que la Biblia llama el anticristo, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, lo poco que alcanzamos a desarrollar en el día de hoy, la Sagrada Escritura señala que el tiempo de la gran tribulación será definitivamente el penúltimo capítulo de la vida de la humanidad que comienza cuando un conjunto de 17 naciones lograrán formar un gran gobierno mundial poderoso en busca de la paz y de la felicidad que los habitantes del planeta desean, pero que han equivocado el camino delante de Jehová. Su máximo dirigente, ya lo vimos, será lo que la Biblia llama el anticristo, y en su tiempo se volverá a invadir Jerusalén. Aquí estamos viendo cómo todas estas fechas que da la palabra de Dios se juntan con los hechos que van a pasar en ese tiempo. Luego dice, una potestad religiosa impía se establecerá en Jerusalén. Aquí ya esto es del versículo 11 adelante, el capítulo 13, dice, una potestad religiosa impía se establecerá en Jerusalén como su máximo dirigente. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios será perseguida, muchos fieles de Dios serán muertos. Dios levantará en este tiempo a los dos testigos con poderes sobrenaturales que pregonarán la verdad y finalmente también serán sacrificados por esta potestad maligna que es la bestia, luego que se cumplan los 42 meses de su ministerio terrenal. Entonces aquí tenemos más o menos un resumen rápido de lo que puede ser. A mí me interesa, como pastor de la iglesia, ¿no es cierto?, tanto para los hermanos de la iglesia como para nuestros oyentes en radio o en televisión, que tengan en memoria esto, porque este tema va a seguir apareciendo paulatinamente en la página. Aquí estamos en un segundo capítulo, vamos a ir a un tercer capítulo, donde conoceremos muchas cosas más claras y repasaremos esto, para que ustedes tengan una idea de lo que piensa la iglesia al respecto y la puedan comparar primero con lo que dice la Biblia y después con lo que dicen las personas. Ese es nuestro interés, estimados hermanos, que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios y saber, en primer lugar, que estamos en los tiempos finales. Esto no es una cosa de estar viendo así como así una película de terror sin más ni más. No, es importante que nosotros sepamos qué se nos viene encima, porque cuando sepamos qué se nos viene encima, Dios nos va a revelar qué debemos hacer, ¿no es cierto? Y si tenemos la disposición de obedecer a Dios, naturalmente vamos a llegar a donde nosotros queremos ir, y donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero lo primero que todo es tener conocimiento del pensamiento de Dios. Y cuando nosotros, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo manejará el mundo los días del tiempo del fin, ¿no es cierto?, sabremos también lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esos días para que podamos tener libertad. Tal vez en otro capítulo podemos tener ya algunas preguntas de ustedes que quieran hacerlo, que la envíen a la radio o que la envíen a la iglesia en San Rosendo y ahí a nuestro hermano ministro, que le va a dar su correo para que ustedes puedan escribirle y él anota las preguntas y aquí vamos a tratar de contestarlas, ¿no? Pero lo importante es que se aproveche este tiempo, que de suyo es difícil escucharlo y comprenderlo. Ese es nuestro interés, ¿no? El Dios de paz les bendiga. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y espero que tengan la paciencia, ¿no es cierto?, de tener un tercer programa respecto a esta misma materia, porque no son 3, son 6. Así que ustedes deciden, ¿no? Si ustedes escuchan y ustedes preguntan, nosotros respondemos y continuamos aclarando la verdad. El Señor de paz les bendiga.
Bien, queridos televidentes y hermanos, de vuelta ya de la pausa musical, hemos escuchado, como decía nuestro pastor, la segunda parte de 6 programas que pueden obviamente salir en el canal de televisión o en la radio, para que podamos cada uno de nosotros también darnos cuenta. Es un camino obviamente difícil para la humanidad que se viene, pero tenemos que tener esperanza, porque si Dios en su misericordia nos revela su palabra, es porque quiere que cada uno de nosotros tome la senda correcta, que escuche a Dios, que escuche su voluntad, que pongamos la mirada en el cielo y podamos servirle como Él quiere. Para eso Dios ha avanzado ya a esta altura de la humanidad y nos está dando una nueva oportunidad a nosotros, que hoy día vivimos en un mundo tan globalizado y con tantos beneficios, pero que esta situación se va a poner complicada en el mundo, sin duda va a ser así. Así que ha sido un gran mensaje que hemos escuchado en este momento a través de nuestro pastor. Vamos a invitar también a nuestro pastor que se despida para que todo, y hacer la invitación a los auditores para que podamos juntarlo en una nueva oportunidad. Bueno, mi hermano ya lo dije, un gran placer para mí poder estar acá en la televisión y darle a conocer la verdad. No desoigamos esta palabra. Apocalipsis significa revelación. Y cuando Dios dice revelación, es porque Él nos quiere dar a conocer cosas que nosotros necesitamos comprender. A lo mejor nos cuesta comprenderlas, por supuesto que cuesta comprenderlas, pero Él la entregó para que nosotros la comprendiéramos, para que pudiéramos alcanzar, ¿no es cierto?, lo que todos queremos, la vida eterna y la felicidad junto a Dios. El Señor les bendiga. Amén, pastor. Y bueno, que bendiga a toda la comunidad, a toda la ciudad donde nos encontramos hoy día, y que nos podamos volver a juntar en una próxima oportunidad. Bien, no olvidar, queridos televidentes, en nuestra página web www.idnb.cl van a ir saliendo también estudios relacionados con esto, y también hay algunos antecedentes que también la iglesia ya ha podido subir. Está el correo de la iglesia, obviamente está en la página, y bueno, el mío personal, como decía nuestro pastor, es aabustosc@gmail.com. Ahí también pueden escribir algunas preguntas, si ustedes lo desean, y ahí poder también ir interactuando en estos días que tenemos en casa, que tenemos en cuarentena, y que también nos sirve un poco de poder reflexionar. Saquemos la Biblia de nuestro lugar, a lo mejor estará un poco empolvada, leámosla, que es importante porque ese es nuestro camino, esa es nuestra tranquilidad y nuestra paz. Así que nos volvemos a juntar, Dios mediante, el próximo sábado en una nueva oportunidad, en un nuevo programa que tiene la iglesia preparado para usted, y que le deseamos obviamente una feliz semana. Que esté bien y nos encontramos en su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.